Qué hermoso es saber que nuestro Dios nos ama. Qué hermoso saber que a pesar de nuestros errores, Él siempre está ahí. Qué hermoso es saber que ese primer encuentro que tuvimos con el Señor no fue en vano y que Él ha estado en todo momento. Y si no has tenido un encuentro con Dios, tú que estás escuchando este disco, esta grabación, es momento de que lo tengas. Es momento de que cambies tu vida. Es momento de que el Espíritu Santo comience a hacerte una persona y una criatura nueva. Vivo para adorarte. Es algo que quiero que marque mi vida. Es el comienzo de un nuevo horizonte en el cual yo quiero llevar a muchos lugares el mensaje de salvación que Dios tiene para su iglesia y para sus hijos. Vivo para adorarte. Quiero que también cambie tu vida. Y si no has encontrado el amor de Dios, si no sabes qué es vivir enamorado de Jesús, hoy el Señor te está dando una oportunidad de que le abras tu corazón y entre a tu vida y tenga ese primer encuentro contigo. Quiero terminar este disco, esta grabación, no solo con mi testimonio, no solo con canciones que tocan el corazón y que le dicen grandes y hermosas cosas al Rey de Reyes, sino también quiero introducir un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Y tiene que ver de eso que hablé ahorita, del encuentro con Jesús. Y tiene que ver con aquella pregunta que Jesús le hizo a Pedro, aquella vez que se reencontró con ellos después de resucitar, que le dijo: Pedro, ¿me amas? Esa es la pregunta que hoy en día Jesús nos hace a cada uno de nosotros, si de verdad le amamos. Jesús le dijo a uno de sus discípulos más cercanos, a Pedro: Pedro, ¿me amas? Déjame decirte algo muy curioso. El nombre de Pedro era Simón, hijo de Jonás, hermano de Andrés, y Jesús le cambió el nombre. Muchos historiadores se atreven a decir que Jesús le cambió el nombre a Pedro porque Simón, si era de origen hebreo, venía del origen Shimon, que es escuchar o el que oye. Pero muchos han cuestionado el significado de su nombre, ya que su hermano Andrés, su nombre de Andrés está en griego, que significa varonil, Andrés varonil en griego. Pues si su nombre de su hermano era en griego, pues suponen que el nombre de Simón era también en griego. Y el Simón en griego viene del término simos, que quiere decir nariz chata. Entonces dicen que por ahí viene el por qué Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro. Se dice que quizá Jesús por ello le cambió el nombre, y Jesús le cambió el nombre quizá a un nombre conforme al carácter de Pedro, que era un carácter inconstante. Le cambió el nombre en algo que tiene que ver con algo granítico, algo sólido. Le puso Pedro, que en arameo es Kefas, que quiere decir pequeña piedra, o en griego Petros, que también quiere decir pequeña piedra. Pedro era amigo de Jesús, hermano de Andrés. Es parte de los primeros 4 discípulos de Jesús, con Jacob y Juan, que también eran hermanos, que sí son de nombre hebreo y son hijos de Zebedeo. Así que vamos a hablar de la historia de este personaje, Pedro, y su encuentro con Jesús. Esta historia comienza en Galilea. Si uno mira el mapa de estos tiempos, Galilea estaba en la parte de arriba. En el mapa de aquellos tiempos, Galilea estaba en la parte de arriba, Samaria estaba en medio y Judea en la parte de abajo. Judea es el centro de la religiosidad judía. Allí estaba el templo y toda la gente conocedora de la ley de Jehová. Samaria, que estaba en medio, era una tierra intocable para los judíos. Ellos no podían relacionarse con ellos, así que se iban de Galilea de Galilea a Judea, o de Judea a Galilea, cruzaban por las orillas, por la Transjordania, o por cualquier orilla de Samaria para no cruzarse en su pueblo o en su territorio de ellos. Entonces Jesús vivía en el norte de Nazaret de Galilea. Y los judíos que eran estudiosos de la ley, a los de Galilea les llamaban los Aham Haaretz, que era la gente de la tierra, algo así como los campesinos.
eran personas no muy preparadas en la ley, y los rabinos que vivían ahí en Galilea no eran tan preparados como los de Judea. Para los de Judea eran ignorantes de la ley. Aunque les iba muy bien económicamente, no estaban preparados en la ley los de Galilea. Les iba bien porque tenían mucho roce comercial con pueblos vecinos, los griegos, los asirios, los persas. Quizá por eso se mencionan algunos versículos a Galilea como Galilea de los gentiles. En ese lugar Jesús concentra su llamado, en Galilea, en donde se les conocía como ignorantes, como pueblerinos. A pesar de ser una zona comercial, la mayoría de las aldeas eran aldeas pobres. Era un lugar rico en recursos naturales, pero la gente perdió sus tierras ya que Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, comenzó a apropiarse de ello. La pobreza era grande. Niños y personas enfermas, mujeres que perdían a sus esposos por las enfermedades y tenían que prostituirse para salir adelante. Allí Jesús concentró su ministerio en su mayoría. Jesús crece en Nazaret, pero concentra su mensaje en Cafarnaún, Corazín, Betsaida, estas zonas hermosas que estaban alrededor del lago de Galilea, el cual se le llamaba Mar de Galilea, pero en realidad era un lago. Se lo decían quizá por cariño al mar o al lago. Y ahí concentra Jesús su mensaje. Y ahí conoce a estos pescadores en Cafarnaún, un pueblecito con un muelle humilde en donde todas las personas se dedicaban a la pesca. Ahí Jesús conoce a Pedro, Andrés, Juan y Jacob. Una ciudad muy humilde que luchaba contra la pobreza, Galilea. A la entrada de Cafarnaún había vías que estaban delimitadas con mercaderes que venían del norte y del sur. Había salidas, en las salidas había herodianos que cobraban impuestos, y hasta en los muelles había cobradores que cobraban impuestos a los pescadores. Los pescadores pescaban de noche, ya que por la mañana los peces se iban al fondo por el movimiento en la ciudad, ya que era una ciudad con mucho movimiento y de comercio. Y en la noche subían y los pescadores iban con sus redes y rodeaban a los peces. Iban en grupos de 2 o 3 barcas y echaban las redes, y si pescaban no vendían los peces en Cafarnaún, sino que los iban a vender a Magdala. Magdala era una ciudad comercial al sur, donde había una pequeña empresa o negocio que se dedicaba a hacer salazón de pescado. La salazón no era otra cosa que tinas de pescado llenas, las cuales echaban sal y las dejaban hasta que los pescados se deshidrataran, y así duraban más para poderlos trasladar hacia otros lugares donde los compraban. Los historiadores cuentan que en Magdala arqueólogos han encontrado hornos de pan y tinas donde se hace la salazón. Era un pueblo con un muelle un poco más grande que el de Cafarnaún, pero ahí llegaban los pescadores a vender su producto. Se cuenta que el producto que más se vendía allí eran las tintas teñidas, las cuales hacían las mujeres que quedaban solteras y que tenían que trabajar. Era una ciudad de gran comercio, Magdala. Allí Jesús conoció a una mujer que le siguió hasta el fin, María de Magdala, la cual se conoce como María Magdalena. María Magdalena quizá fue una mujer empresaria y quiso seguir a Jesús apoyando económicamente el ministerio. Sabemos que Jesús a los pobres ayudaba y su ministerio también se movía con dinero. Ahora actualmente se dice que la iglesia se mueve con la voz de los que predican, la mano de los que sirven, las rodillas de los que oran y el dinero de los que dan. El ministerio de Jesús también se movía con el dinero de los que aportaban. De hecho, se dice que el tesorero era Judas, uno de los 12 discípulos, que lo llevó a traicionar más adelante. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué toda esta historia de Magdala y de cómo comerciaban los peces? Pues hicimos todo este viaje para adentrarnos en esta historia de la Biblia. La vez que Jesús dice a Pedro que vaya a pescar. Si les iba bien a los pescadores, iban a Magdala a vender sus productos. Si no les iba bien, regresaban a Cafarnaún a esperar la otra noche. Ahí fue donde Pedro tuvo el encuentro con Jesús. Y nos los habla en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 6. Si tienes tu Biblia a la mano o cerca, puedes ir por ella. Y nos vamos a ubicar rápidamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5,
versículos del 1 al 16. Capítulo 5, versículos del 1 al 16. Hay una palabra hermosa. Ahí nos muestra el encuentro de Pedro con Jesús. Pedro ya conocía a Jesús, pero según un dato en la Biblia nos dice que cuando Jesús dijo en la sinagoga de Nazaret que el amor de Dios no era solo de los judíos, sino de los gentiles también, porque se los dijo. Y les dijo: ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo, pero yo les digo que en tiempos de Elías, Dios a quien sostuvo a una viuda que ni siquiera era israelita, era de Serepta, y en tiempos de Eliseo a una mujer sumanita, y a un leproso, ¿cuántos leprosos hay en Israel? Y Dios a quien bendijo a un general que era asirio. Y cuando los de la sinagoga escuchan eso, se enojan y se encienden, se enardecen, y fue cuando sacan a Jesús de ahí y lo quieren tirar en un despeñadero. Jesús fue expulsado de la sinagoga, y ese fue su debut de Jesús en las sinagogas. El primer registro de Jesús predicando terminó en que los hermanos lo quieren matar. Y después de eso, como Jesús vio que le cerraron las puertas de las sinagogas, dijo: si me cierran una puerta, yo abro una ventana. Y comenzó a predicar en lugares informales. Y desde ahí, en ese momento, comenzó a pasar de todo alrededor de Jesús. Ahí entra en casa de Pedro. La gente ya conocía de Jesús, pues se corrió la voz de los milagros que hacía. Y la casa de Pedro se convierte en un lugar lleno de gente, donde se agolpaban para ver a Jesús y para que les hiciera un milagro. Ahí Jesús sana a la suegra de Pedro, que estaba enferma de fiebre, y después que la curó, dice la Biblia que la suegra se levantó y sirvió a Jesús, comenzó a servir a Jesús y a los que estaban ahí. Como a Jesús le habían cerrado las puertas de las sinagogas, un día Jesús va al muelle y la gente le sigue. Y está ahí Pedro y Jesús le dice: ¿puedo subir a tu barca? Y dice que Jesús subió y comenzó a predicar desde ahí. Como Pedro ya había visto los milagros que había hecho, sin dudar le dice a Jesús: adelante, sube por favor a la barca. Y Jesús sube. Mientras Jesús predicaba, dice la Biblia en Lucas 5, que los pescadores estaban lavando las redes y entre ellos estaba Pedro. Ojo, los pescadores solo lavan redes cuando pescan algo, sino para qué lavarlas, ¿no? Entonces Pedro lavaba las redes. Más adelante tocamos este punto de por qué Pedro lavaba las redes. Entonces Pedro lavaba las redes y Jesús le dice: Simón, ven aquí. Llega Simón donde él y el Señor le dice: baja, boga mar adentro y echa las redes. Nota cuál es el oficio de Jesús. Su papá de Jesús era ¿qué? Carpintero. Entonces Jesús también era de oficio carpintero. Ahora imagínate un carpintero diciéndole a un pescador qué hacer. Y Simón le dice: mira, no he pescado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Y después de que Pedro echa la red, ¡pum!, ocurre el milagro, sin precedentes. Era de día, los peces estaban abajo, por alguna razón ese día subieron por la mañana. ¿Será porque el creador de todo estaba en esa barca? Cuando Pedro comienza a sacar la red, se da cuenta que está llena de peces y no puede subirla, y le hace señas a la barca que estaba cerca, quizá Jacobo y Juan, pero les hace señas porque si grita los peces se asustan y se van. Entonces entre las dos barcas sacan los pescados, y dice la Biblia en Lucas que las dos barcas se llenaron al grado de casi hundirse. Imagínense cuántos pescados. Y lo más sorprendente es que al llegar a la orilla, los discípulos dejan los pescados y dice la Biblia que siguieron desde ese día a Jesús. No sé si hubiese sido otra persona, quizás yo, no sé, con esos pescados ponemos un restaurante, los disecamos y los ponemos en un marco y los ponemos en una estantería como prueba del milagro, o levantamos una iglesia ahí, la iglesia de la pesca milagrosa, no sé, nos aferraríamos al milagro. Pero estos hombres dejan todo y siguen a Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? La iglesia de ahora enfatiza mucho los milagros y dejan hablar del amor de Dios, Estos hombres no se quedaron con el milagro, siguieron al autor del milagro. Cuando se termina de escribir el Evangelio de Lucas, en esos tiempos muchos de los apóstoles ya habían muerto. Cuando
Probablemente cuando sale el Evangelio de Lucas, muchos de los apóstoles ya habían muerto. Y los nuevos líderes de la fe en ese momento ya están empezando a ser idealizados, se empiezan a inflar. Ya muchos líderes se autodefinían como seguidores de los apóstoles, dejaron a un lado a Jesús. A la fecha muchos líderes cristianos dejan de buscar al autor de los milagros y se sienten como los autores directos de los milagros y dejan de enseñar del amor de Dios y hacen énfasis más en los milagros que pueden hacer. La gran enseñanza de esta acción de Pedro de dejar todo para ir a seguir a Jesús nos enseña que Pedro, siendo uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, posiblemente era el líder de los apóstoles, Pedro es un hombre frágil, es un hombre que se siente pecador. Es un hombre que su posición es estar de rodillas ante Jesús. Y es un hombre que no se deja seducir fácilmente por el éxito. Todo lo deja en segundo plano y prefiere ir a seguir a Jesús. Y Juan les deja esta enseñanza a los líderes que en ese tiempo había, porque ya en ese tiempo empezaban a ser seducidos por el poder, por el prestigio y por el éxito. Lucas termina de escribir este evangelio alrededor del año 80 después de Cristo. La mayoría de los apóstoles ya habían muerto y las nuevas generaciones de líderes estaban corrompiéndose para ese entonces. Las personas que servimos a la iglesia corremos el peligro de vincularnos más con la autoridad que con el servicio. Confundimos el servir a los demás con el ser servido. ¿Cómo podemos entonces interpretar este milagro? Muchos están de acuerdo, muchos evangelistas, historiadores están de acuerdo de tomarlo de la barca de peces como una metáfora, que es un milagro real, no deja de ser un milagro real, pero la barca puede ir más allá del milagro, que es el éxito, se puede interpretar como el éxito de la evangelización. Nos muestra que si Jesucristo está en el centro de nuestra barca o en el centro de nuestra iglesia, pueden ocurrir cosas impresionantes en nuestra iglesia. Pueden empezar a llegar miles de gentes, miles de almas por el mensaje de salvación que se comparte. Pero también nos enseña que Pedro no se abraza a ese éxito y decide seguir al autor de tal éxito y seguir aprendiendo de él. Lo que muchos ahora ya no hacen. Prefieren ser exitosos y promocionar los milagros y dejan hablar del autor de los milagros. No nos abracemos al éxito, iglesia. Varón, joven, mujer, niño, no nos abracemos al éxito ni al milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Pero también este es un mensaje para todos los cristianos, a que no nos obsesionemos por los milagros. Jesús hizo muchos milagros, no solo fue sabio en palabras, sino también poderoso en milagros. Pero en ningún momento Jesús usó los milagros como un marketing religioso. Es más, Él a los que sanaba les decía que no le dijeran a nadie, que no hablaran de eso, que no hablaran de lo que Él les hizo. No digo que sea malo el platicar o el hablar o el mencionar las cosas que Dios hace en su iglesia o en la vida de cada uno de nosotros, pero cuidado con el corazón, cuidado con la motivación correcta. Jesús no promocionó sus milagros como hoy en día se hace. Jesús no hizo eso porque la única motivación en los milagros de Jesús fue la misericordia. Si vamos a Apocalipsis capítulo 2 y 3, vamos rápidamente ahí y nos habla de los mensajes a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos habla del mensaje que Dios le dio a través de Juan a las 7 iglesias. Y de las 7 iglesias, las iglesias más grandes y más prestigiosas son las iglesias más reprendidas por Dios, y las más pequeñas son las más elogiadas. ¿De qué nos damos cuenta aquí? De que la manera de pensar de Dios es más diferente a como nosotros pensamos y miramos las cosas. Un ejemplo es la iglesia de Filadelfia, la cual se encuentra en el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Una iglesia muy pequeñita, perseguida y pobre. Y el mensaje que les da Dios es este, en el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Elogia a una iglesia insignificante. Y les dice lo siguiente: porque aunque tienes poca fuerza, has
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor elogia una iglesia insignificante al lado de la de Efeso, Sardis y la Odisea, que eran las iglesias más grandes. Y la palabra fuerza es una palabra griega que es dunamis y se usa en el Nuevo Testamento para describir los milagros hechos por Dios, el poder, la fuerza, la potencia del Espíritu Santo, el dunamis del Espíritu Santo, actos milagrosos de Dios. Y Dios le dice a esta iglesia: yo sé que en su comunidad no hay milagros, no hay eventos portentosos, pero hay algo mucho mejor, que han sido fieles a mi palabra. Lamentablemente, a veces podemos caer en esa tentación de ser una iglesia obsesionada por los accesorios del Evangelio y desconocemos lo fundamental del Evangelio. A Jesús no le interesa que seamos una iglesia con poder, ni una iglesia de prestigio, ni mucho menos una iglesia de moda. Lo que busca es que seamos una iglesia obediente a su palabra. Sobre todo ser como Él fue, ayudar a los más necesitados, ser las manos de Jesús para aquellos que nadie busca. Otra cosa que se rescata de esta escena es que Pedro lava redes, pero no ha pescado. Esto muchos de los comentaristas o de los evangelistas lo han comentado y han dicho que Pedro estaba haciendo algo muy raro, porque un pescador si pesca lava redes y si no pesca no tiene necesidad de hacerlo. ¿Y por qué Pedro lavaba redes? La posible respuesta es que Pedro estaba mostrando algo que no está viviendo. Ese germen de las apariencias, de la hipocresía. También este pasaje nos confronta en ese sentido. Nos confronta a tomar la decisión de Pedro, porque como todos nosotros, Pedro en ese momento tomó la decisión de mostrar lo que no era. Como muchos de nosotros hacemos actualmente. Pero Pedro en un momento tomó la decisión de ser honesto con él mismo y ser honesto con Jesús. Cuando Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro y echa las redes, es ahí. Pedro decide ser honesto y le dice al Señor: Señor, te voy a decir la verdad, pero que no escuchen los demás. Parafraseando lo que posiblemente pensaba Pedro: no he pescado nada en la noche, mas en tu palabra echaré las redes. Y ese es el momento. Ese es el momento específico en que Pedro tiene su primer encuentro con Jesús. Ya lo conocía anteriormente, pero este momento en el que él dice: yo en tu nombre echaré las redes, es el momento específico en el que Pedro conoce verdaderamente a Jesús, tiene el encuentro verdadero con Jesús. Cuando lanza la red y pesca, Pedro llega a una concepción de sí mismo más profunda de lo que él tenía y le dice: apártate de mí porque soy pecador. Ahora, apártate de mí no significa sal de mi bote o vete de aquí. En otras palabras, Pedro le dijo: no te juntes conmigo porque soy pecador. Los grandes problemas que hay en las familias de hoy son la mayoría porque no hablamos las cosas como son. Siempre escondemos lo malo y lo miserable debajo de la alfombra. Y eso nos puede terminar destruyendo a todos. En el Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Si tienes ahí a la mano la Biblia, ve a tu Biblia y busca en Salmos 32. Si lo tienes en tu celular, búscalo. Yo sé que hoy Dios está hablando a tu vida. Yo sé que por esto Dios me hizo hacer esto. Salmo 32, versículo 3 nos dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El salmista dice eso. Nos dice que mientras él calló, sus huesos se envejecieron. ¿Qué nos dice el relato acerca de esto? Que si quieres ser usado por Jesús, saca aquello que te afecta. Sé honesto contigo mismo, sé honesto con Jesús. Cuando Jesús resucitó, lo primero que les mostró a sus discípulos fueron sus heridas. Si Jesús mostró sus heridas, ¿quién somos tú y yo para ocultárselas?
Es más, si nosotros tenemos algo contra una persona, si alguien nos daña o nos hizo mal, hablemos directamente con esa persona. No se quede con eso, no mostremos algo que no es. La Biblia misma lo dice en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice que si algo tienes tú contra tu hermano, vayas con tu hermano y hables con él uno a uno, ustedes dos solos. No lo hables con terceros, habla primero con tu hermano. Muchas veces hablamos las cosas con terceros porque esa persona nos promete no decir nada, pero es mentira. A veces acaban ventilando la historia y se distorsiona y llega de oído en oído y tú terminas o terminamos como los malos. El versículo te dice que vayas con tu hermano y hables con él. Y si no entiende, que llames 2 o 3 testigos y hablen con él. Y si aún no entiende, que llames a toda la iglesia y hablen con él. Y si no entiende, que lo tomes por gentil o publicano. Y al decirnos que lo tomemos como gentil y publicano, no nos dice que lo echemos o que lo expulsemos de la iglesia. Porque en el Evangelio del Nuevo Testamento, al gentil y al publicano eran las personas que Jesús más buscaba para evangelizar. En otras palabras, si el hermano con el que hablas no entiende, te dice Dios, vuelve a reevangelizarlo con amor. Pedro vivió experiencias maravillosas con Jesús. Estuvo con Jesús, comió con él, vio sus milagros, caminó sobre el agua. Fue el único que caminó sobre el agua. Mientras todos los demás tuvieron que contar cómo Jesús caminó por el agua, Pedro fue el único que pudo decir cómo es caminar sobre el agua. Y ya llegamos al final de esto, a la conclusión de este tema, del encuentro de Pedro con Jesús, de cuando Dios le preguntó, ¿me amas? Llega esa fatídica noche que Jesús decide ir a Jerusalén. Y en esa última noche Jesús comparte la mesa, celebran la Pascua judía, pero una Pascua especial porque ellos no tenían corderos ni especias dulces y amargas. En su mesa había comida tan básica, pan y vino, que es lo que los pobres tenían a la mesa en esos tiempos. Y ahí Jesús le dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro escuchaba. Y también dijo el Señor, y no solo eso, sino cuando me apresen todos ustedes, como dice la Escritura, será entregado el pastor y van a ser dispersas las ovejas. Todos ustedes me dejarán. Y Pedro se apresura y dice, no, maestro, aunque todos te abandonen, yo contigo estaré hasta el final. ¿Habrá bebido mucho Pedro? No lo creo. Y el Señor le dice, Pedro, yo le he pedido a mi Padre que te mantenga firme, porque esta noche vas a ser zarandeado. Y llega esa fatídica noche y toman preso a Jesús. Todos sabemos esa historia. Jesús es llevado al patio del sumo sacerdote, lo azotan, le están machacando su cuerpo, y en un momento Jesús mira y a la distancia está Simón Pedro. Pedro está ahí ni tan cerca para que su vida no peligre, pero tampoco tan lejos por lo que le había prometido a Jesús. Y había una fogata. Y ahí lo reconocen y comienzan a cuestionarlo sobre Jesús. Y él lo niega esas 3 veces que Jesús le dijo, al grado que en la última Pedro hasta maldice. Y canta el gallo. Y Jesús ahí mira a Pedro a Jesús. Y Pedro corre y se pierde en la noche. En la mañana del domingo los discípulos estaban encerrados en un cuarto en Jerusalén y las mujeres llegan, golpean la puerta y llegan y les dicen que fueron al sepulcro, que Jesús no estaba y que le vieron y que había resucitado y que el Señor les dijo que debían volver a Galilea. 300 metros al norte tenían que volver para encontrarse con Jesús nuevamente. Los discípulos van a Galilea a reencontrarse con Jesús y aquí viene el último episodio, ese desayuno con el Señor, con el Rey de Reyes. El Evangelio de Juan nos cuenta en uno de sus versículos, en los últimos para ser exactos, dice que Pedro les dice a los discípulos, estando ellos en el mar de Galilea, vamos a pescar, y los discípulos dicen vamos, y Pedro lo hace recordando, o lo hace para recordar dónde fue que él tuvo su encuentro verdadero con Jesús, allá en donde comenzó a seguirlo, donde todo comenzó.
Al decirles Jesús vayan a Galilea, es con la intención de decirles a sus discípulos, comencemos de nuevo. Es lo que hoy Dios nos dice, comencemos de nuevo, tú que estás escuchando. Hoy Dios te dice, comencemos de nuevo. Pedro quiere volver a donde todo comenzó. Muchas veces estamos a punto de tirar la toalla y tenemos que volver a esos momentos donde todo comienza para poder volver a ver el rostro de quien nos salvó, Jesucristo el vencedor. Pedro quiere volver al comienzo, va a pescar y pasó lo mismo toda la noche pescando y nada. Y en la mañana, cuando el alba estaba despuntando, dice la palabra que escuchan a un señor pescador que está en la orilla que les grita, ¡hey, hijitos! ¿Han pescado algo? Lancen la red a la derecha, les dice. Y echan la red a la derecha y pescan. Y Pedro dice, emocionado posiblemente, está ocurriendo de nuevo, ¿será él? Y corre Pedro a la orilla y corren todos tras él, emocionados, preguntándose si era él. Y se sientan alrededor de él y nadie habla. Y Jesús está preparando algo, un pescado a las brasas, no sé. Y nadie dice nada, quizá porque Pedro pensaba que había dicho ya mucho la otra noche. Así que Pedro estaba callado. Y el Señor le dice, Simón, se dirige a Pedro. Ya no es Pedro, volvemos al comienzo. Le dice, Simón, ¿me amas más que a estos? Cuando leemos el Evangelio de Juan, en griego, la palabra amor que utiliza Jesús es ágape, amor incondicional, hasta el final, hasta la muerte. Y Pedro le dice, Señor, te amo. Pero la palabra amor que utiliza Pedro en griego no es ágape, es filos, que es cariño. Pedro literalmente le dice, Señor, te quiero. Y Jesús le dice la segunda vez, le pregunta por segunda vez, Simón, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Y vuelve a preguntar el Señor Jesús por tercera vez. Jesús se baja al nivel de Pedro ahora y le dice, Simón, ¿me quieres? Y ahí Simón se pone triste y le dice, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo no podría decirte que te amo, porque no puedo. He cometido tantos errores y lo último me marcó la vida. Te he fallado, te he negado. Ahora ya no me siento de tus discípulos, porque te negué. No te voy a decir que te amo, no puedo. Te quiero como un amigo. Y 3 veces le pregunta a Jesús. Y esas 3 veces son las 3 veces que él le negó. Y hay una fogata. Y Pedro recuerda la fogata de aquella noche. Porque Jesús no intenta poner el dedo en la llaga, mucho menos lastimarte. Jesús quiere que vuelvas a ese momento traumático para sanarte, para volverte a ser, para que tengas un encuentro con Él. Si no lo has tenido, yo te aseguro que en algún momento de tu vida tú clamaste a Dios porque te sentías ahogado. Y hoy Dios te dice, comencemos de nuevo. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro dice, Señor, sí te quiero. Y Jesús le dice, no importa, no importa, sigue adelante, pastorea mis ovejas. En otras palabras, aunque tu amor por Dios no sea gigante, aunque sea solo un hilito, no lo cortes, sigue adelante, no renuncies. Yo quiero seguir trabajando contigo, dice el Señor, aunque sientas que no lo mereces. En otras palabras, Jesús te dice, no te rindas, que yo no me rindo contigo. Si de verdad me amas, si de verdad me quieres, en la forma en que dices amarme, en la forma en que dices quererme, dice el Señor, no te rindas, sírveme, obedece mis palabras, sirve a los demás, ayuda a los demás, hónrame con tu forma de vivir, perdónate y perdona, sé humilde y pídeme perdón constantemente y continuemos, que yo estoy contigo. Hoy el Señor quiere que volvamos, que nos encontremos con Él. Esa es la razón principal por la cual yo le titulé Vivo para adorarte a esto.
porque sé que no podremos amar a Dios como Él nos amó, porque sé que nunca le podemos dar un amor sincero y verdadero, pero el cariño, que lo que le demos y le ofrezcamos siempre busque honrar. El servir es adorar, el servir es honrar. El adorar no significa únicamente cantar o estar en la iglesia constantemente. El adorar significa honrar, significa vivir obedeciendo su palabra, significa perdonar, significa ayudar a los demás, significa servir a los demás, significa ser humilde y vivir constantemente demostrando que Dios está con nosotros, que Dios está ahí. Yo me imagino a Pedro en ese momento diciéndole: Padre, Jesús, ¿cuánto daría por tener tan solo un poco del amor que tú tienes por nosotros? ¿Cuánto daría, Señor, por amarte como tú me amas? Por eso yo quiero